Era el 4 de febrero de 2007. Paris Bennett, de 13 años, estaba en casa con su hermana Ella, de 4 años, en Abilene, Texas. Su madre había contratado a una niñera para cuidar a los dos durante la noche, pero en algún momento durante su estancia, Paris había convencido a la niñera de salir de la casa por un rato. Alrededor de 1 hora y media después, Paris entró en la habitación de su hermana para hacer lo impensable y su hermana perdió la vida. Alrededor de 15 minutos después, Paris llamó a la policía y fabricó una historia, alegando que su hermana se había convertido en un demonio con cabeza de calabaza y que él había quitado su vida por miedo y autodefensa. Pero cuando los investigadores llegaron al lugar del crimen minutos después, quedó claro lo que había sucedido aquí. Paris fue arrestado, pero las historias que contó a los investigadores fueron escalofriantes y su verdadero motivo fue completamente inesperado. Paris y Ella Bennett eran en general niños comunes. Crecieron con su madre en Abilene, Texas, a principios de los 2000. Su madre, Charity, era una madre soltera que hizo lo mejor que pudo por sus hijos. Sus hijos tenían 2 padres distintos, pero se criaron en la misma familia, presumiblemente bajo la custodia total de Charity. Un dato interesante a destacar sobre Charity es que se creía que su madre, Kyla, había conspirado contra su esposo e intentó quitarle la vida, siendo su esposo, naturalmente, el padre de Charity. Aunque su madre nunca fue declarada culpable, para el público, sin duda lo era. Pese a que muchos consideraban que las pruebas eran suficientes para demostrar su culpabilidad, fue declarada inocente en todos los cargos. Incluso Charity cree que su madre era culpable, pero nunca se ha podido probar. Charity afirma que durante su niñez, su madre rara vez le prestaba atención. Para Charity, era como si no existiera a los ojos de su mamá. Algunas fuentes dicen, bastante extrañamente, que Charity tomó una decisión consciente cuando era niña de volverse adicta a las drogas en un intento por llamar la atención de su madre y finalmente recibir alguna forma de amor maternal. Pero ni siquiera esto funcionó. A su madre no le importaba en absoluto y muchos la describían como una psicópata. Ahora, me resulta bastante difícil creer que alguien se volvería adicto a las drogas a propósito, pero eso es lo que todas las fuentes afirman, por lo que parece ser cierto. Y si esto es cierto, realmente muestra hasta qué punto Charity estaba dispuesta a llegar para sentir algún tipo de amor. Es evidente que Charity tuvo una infancia muy complicada. La triste verdad es que, en muchos casos, no importa cuánto intentemos mejorar la vida de nuestros hijos en comparación con cómo nos criaron a nosotros, todos estamos destinados a cometer los mismos errores y terminar siguiendo el mismo camino que nuestros padres en algún momento u otro. Lo crucial es que enmendemos estos fallos en el proceso. Pero por difícil que sea de digerir, Paris, el hijo de Charity, afirma que Charity no fue una excepción a esta regla. De niño, Paris era descrito como extremadamente agradable y carismático. Se hacía amigo de casi todos. Pero con el paso del tiempo, sus conductas empezaron a modificarse. Se le realizó una prueba que reveló un coeficiente intelectual de 141, lo cual es bastante impresionante. Su futuro parecía brillante, pero el nacimiento de su hermana cambió todo repentinamente. Paris afirma que después del nacimiento de su hermana, su madre lo desatendió por completo. Solía ser el centro de atención de su madre, pero todo cambió inesperadamente. Paris cree que su madre estaba tan absorta en la vida de su hermana y su antigua adicción a las drogas que lo ignoró por completo. Para ser imparcial, debo decir que esto pudo haber sido cierto. No lo sé, ya que no estuve allí. Las declaraciones de Paris pudieron ser totalmente correctas. Pero lo que diré es que me resulta difícil creerlo después de tener en cuenta las diversas declaraciones y entrevistas que las organizaciones benéficas han publicado desde que se produjo el crimen inminente. Pero en sus propios ojos, Paris se sintió tan traicionado por su madre que aprovechó cada oportunidad para hacerle la vida difícil. Todo esto llegó a un punto crítico en algún momento del 2006, solo un año antes del crimen que pondría a toda una comunidad de rodillas. No conocemos los detalles específicos de este escenario, pero la ira de Paris hacia su madre creció a tal grado increíble que realmente intentó quitarle la vida a su madre. A partir de los escasos detalles que están disponibles, parece que Paris se lanzó tras su madre empuñando un cuchillo, pero de alguna manera logró escapar de la situación. Después, Paris fue internado en un centro de salud mental para recibir la ayuda necesaria. Fue liberado después, pero no parece haber aprendido la lección.
Todo esto nos llevaría a febrero de 2007, el año en que todo cambió para la familia Bennett y sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Las fuentes difieren sobre la fecha exacta en que ocurrió este crimen. Algunos dicen que tuvo lugar el 4 de febrero, mientras que otros afirman que ocurrió el 5 de febrero. Charity había estado trabajando hasta muy tarde esa noche, pasada la medianoche en el Buffalo Wild Wings local. Sabiendo que estaría fuera la mayor parte de la noche, contrató a una niñera para que cuidara a sus hijos. La noche transcurría como de costumbre, con los niños entretenidos en sus propios asuntos y juegos hasta tarde. Pero alrededor de las 10 de la noche, Paris, ahora de 13 años, se acercó a la niñera y la convenció de que había hablado con su madre. Y ella le dio permiso a la niñera para irse a casa, presumiblemente porque los dos niños ya se habían acostado para la noche. La niñera creyó a Paris y decidió irse, dejando a Paris y a su hermana menor, ella, solos en casa. Aunque es seguro asumir que la niñera pensaba que los niños se acostarían, Paris tenía otros planes. En los días tras revelarse este perturbador crimen, su madre dice que descubrió que él había estado viendo en secreto videos para adultos en su computadora esa noche. Pero estos no eran los videos habituales que los adolescentes buscarían a escondidas de sus padres. Estos videos eran inusualmente agresivos y violentos, y sorprendentemente así. Charity dice que descubrió horas de contenido que él había visto. Cada video se volvía más violento y más perturbador que el último. Ahora, ciertamente no entraré en los detalles de lo que Paris estaba viendo, pero lo que diré es que se hizo evidente que Paris tenía algunos problemas serios. Aunque estos videos eran de naturaleza adulta y se podían ver libremente en línea, no tenemos idea si algunos de estos actos fueron consensuales o no. Lo que sabemos es que el contenido era demasiado explícito para un adolescente e incluso impactante para la mayoría de los adultos. Pero aquí está la parte increíblemente aterradora y desgarradora. Después de ver estos videos, Paris tuvo algunas ideas. Poco después, entró al cuarto de su hermana mientras ella dormía. Ahora, debido a la edad de su hermana y la verdaderamente atroz magnitud de estos crímenes, realmente no voy a ir más allá de esto. La información sobre lo sucedido está ampliamente disponible en línea. Si tienes curiosidad, puedes buscarla, pero no me siento cómodo profundizando en ello y creo que a YouTube no le agradaría si fuera más allá. Paris entró a la habitación de su hermana con un cuchillo y una imaginación especialmente escalofriante. Lo que le hizo a su hermana fue algo que nadie debería tener que soportar. No sabemos cuánto tiempo estuvo Paris en la habitación de Ella, pero Charity, su madre, describió las acciones de Paris como lentas, metódicas, no frenéticas y no un furor incontrolable. Charity cree que su hijo quería infligir tanto dolor como fuera posible a su hermana, obteniendo algún tipo de satisfacción enfermiza al hacerlo. Según la información recopilada, mi mejor suposición es que el crimen duró entre 30 y 45 minutos. Después de cometer el crimen, Paris, sorprendentemente, llamó al 911 y admitió abiertamente su acto, sin mostrar remordimiento por su hermana. Después de explicar lo sucedido, el operador del 911 guió a Paris en los pasos para realizar reanimación cardiopulmonar, buscando mantener con vida a su hermana hasta la llegada de los paramédicos. En la llamada, Paris accedió a realizar la reanimación cardiopulmonar, pero en realidad no intentó salvar la vida de su hermana. Aunque se le oía contando las compresiones por teléfono, luego admitiría que en realidad no estaba brindando ayuda. En realidad, solo caminaba por la casa contando, fingiendo todo. Cuando la policía llegó al lugar minutos después, arrestaron a Paris tras un breve interrogatorio. Para los investigadores quedó muy claro que esto no fue un accidente. Fue intencional y fue algo que nunca podrían haber esperado de un niño tan joven. Pero las cosas solo empeorarán porque cuando Paris estaba bajo custodia, confesó rápidamente sobre el crimen. Más específicamente, reveló su motivo y nadie vio esto venir. No se puede determinar con certeza cuánto tiempo estuvo Paris bajo custodia policial, pero se estima que pudo haber sido desde unas semanas hasta unos meses. Pero la mayoría de esta información se ha perdido con el tiempo. Pero mientras hablaba con los investigadores y su propia madre, Paris decidió abrirse sobre sus crímenes. Pero antes de hacerlo, intentó escabullirse de la situación. Afirmó que estaba delirando y creía que su hermana era un demonio con cabeza de calabaza que iba a atacarlo. No iba a permitir que esto sucediera voluntariamente, así que afirmó que atacó al demonio en defensa propia. Pero como era de esperar, esta historia se desmoronó rápidamente y los investigadores descubrieron que mentía. Al final, Paris decidió confesar todo lo que había hecho.
Y resultó que Paris tampoco se avergonzaba de lo que había hecho. De hecho, estaba complacido consigo mismo. Cuando confesó el crimen, admitió que había quitado la vida de su hermana por una razón principal, porque quería lastimar a su madre tanto como le fuera posible. Sabía cuánto amaba a su madre a su hermana, y qué mejor manera de vengarse de ella que eliminando a su hermana de la familia. El crimen parece haber sido una venganza contra su madre por no prestarle suficiente atención, muy similar al dolor y la ira que Charity misma sintió respecto a su propia madre hace todos esos años. Mientras Charity recurrió a la adicción para contrarrestar su dolor, Paris llevó las cosas más lejos, queriendo que su madre sintiera el mismo dolor que él sintió al ser ignorado. Ahora, de nuevo, no puedo confirmar si Charity realmente fue una madre ausente o no. Es completamente posible que ella lo fuera, pero también es completamente posible que Paris simplemente estuviera celoso de su hermana y quisiera toda la atención para él mismo. No hay forma de saberlo con seguridad. Pero una cosa es cierta, las declaraciones que Paris dio respecto a la noche del crimen no cuadran completamente. Durante la primera conversación de Charity con su hijo encarcelado, él parecía no estar preparado para admitir el delito. Pero cuanto más lo interrogaba, más información revelaba hasta que finalmente se abrió y confesó verdaderamente todo lo que sucedió esa noche. Finalmente admitió, tienes razón, sí la maté. Según Charity, él confesó esto con un sentido de orgullo. Cuando ella lo presionó sobre los perturbadores videos que había estado viendo antes del crimen, él confesó que los veía porque lo enfurecían, dándole el coraje para cometerlo. Él afirmó que cometió el crimen para vengarse de su madre, pero los investigadores creen que esto no es del todo cierto. En cambio, creen que existe la posibilidad de que el crimen haya estado más motivado sexualmente que cualquier otra cosa. Mientras recogían pruebas de la escena del crimen, notaron que pudieron recolectar grandes cantidades de fluidos corporales de la escena del crimen. Me esfuerzo por mantener este video respetuoso, así que te dejaré sacar tus propias conclusiones sobre qué eran estos fluidos. Pero hay una razón por la que la policía creyó que el crimen pudo estar motivado sexualmente. Esto ciertamente parecería tener sentido, considerando los videos que Paris había estado viendo justo momentos antes de que se desarrollara el crimen. Es posible que tuviera algún tipo de fantasías sádicas que quería llevar a cabo y su hermana simplemente fue una víctima de las circunstancias, pero también es completamente posible que planeara el crimen durante semanas, tal vez incluso meses, y simplemente aprovechó a ella porque, en sus ojos, ¿por qué no? Después de todo, así obtendría lo que quería de varias maneras. Actuaría según sus fantasías retorcidas, pero también apartaría a su hermana para tener toda la atención de su madre. Desafortunadamente, esto parece ser la respuesta más plausible aquí. Según Paris, no planeaba detenerse solo en terminar con la vida de su hermana. También planeaba quitarle la vida a su madre, pero nunca tuvo la oportunidad. Según Charity, su hijo le dijo que la razón por la que perdonó su vida fue porque aprendió que era mucho más difícil quitar la vida de alguien de lo que inicialmente pensó. Continuó diciendo que su hijo afirma haber perdonado su vida, ya que si la mataba, solo habría sufrido durante unos minutos. Pero si la mantenía con vida, ella sufriría por el resto de su vida. Después de ser enviado a juicio, Paris fue condenado y enviado a un centro de detención juvenil. Recibió una sentencia de 40 años con posibilidad de libertad condicional tras 20 años. Será elegible para libertad condicional en 2027, pero es muy improbable que se le otorgue. Charity afirma que su hijo no ha mejorado desde que está en prisión y que incluso ha iniciado una relación con una mujer en el exterior, planeando crímenes con ella desde la cárcel. Charity teme por su vida, creyendo que su hijo podría acabar eliminándola mientras él sigue encarcelado. También cree con cada fibra de su ser que cuando finalmente sea liberado alrededor del año 2047, vendrá por ella. Pero lo que es aún peor es que después de todo este tiempo, Paris sigue cometiendo delitos activamente contra su madre. Según Charity, su hijo la ha agredido varias veces cuando ella ha ido a visitarlo. Ella asegura que una vez la dejaron sin supervisión con él en la sala de visitas de la prisión. Durante su conversación, él azotó la mesa contra ella, arrinconándola contra una pared de concreto. Él mantuvo la mesa contra ella, impidiéndole respirar. Ella estaba en shock y paralizada por el miedo, pensando que iba a morir, pero él la soltó. Pero no bien había recuperado el aliento, él lo hizo de nuevo. Le dijo a su madre que disfrutaba verla sufrir. Charity terminó escribiendo un libro sobre su vida, particularmente sobre los crímenes cometidos por su hijo, titulado ¿Cómo ahora mariposa? Una memoria de asesinato, supervivencia y transformación. En su libro describe los años de abuso a los que su hijo la sometió.
incluso mientras él está detrás de las rejas. Charity, tras muchos años, finalmente ha admitido que se ha visto forzada a aceptar que aún puede amar a su hijo, pero no al monstruo en que se ha transformado. Ella sabe que cuando él salga de prisión, deberá mudarse y desaparecer por completo. Pasó sus años más recientes preguntándose si su breve recaída en 2006 pudo haber sido lo que llevó a Paris a convertirse en el monstruo que es hoy. Ella fue adicta por años antes de que Paris naciera, pero cuando supo que estaba embarazada, dejó las drogas. Se mantuvo limpia durante los primeros 12 años de su vida, pero recayó brevemente menos de un año antes del crimen. Pero sinceramente, no tiene sentido que Charity se culpe a sí misma por los crímenes de su hijo. Si sus historias son ciertas, hizo todo lo posible para criar bien a Paris, pero ser madre soltera con 2 hijos no es fácil y el tiempo es limitado. Charity dice que en los años posteriores al crimen ha podido perdonar a su hijo. Ella dijo, mi hijo es un psicópata, no puedo evitarlo. Eso puede que no importe a largo plazo. Lo que puede importar es que no puedo, no en este punto, renunciar a ello. Amo a mi primogénito con la misma intensidad que el día que descubrí que estaba embarazada de él. Charity dice que asocia a su hija ella con mariposas, de ahí el nombre de su libro. Ella dice que una pintura de mariposa fue lo último que ella le dio antes de perder la vida. Lo que es aún más conmovedor y también desgarrador de esto es que uno de los amigos de Charity realmente encontró un broche de mariposa en el patio trasero de Charity el primer día que regresó a casa después del crimen. Charity no sabe cómo llegó este broche allí, es como si hubiera aparecido de la nada. Charity ha continuado llevando adelante el legado de ella, fundando la Fundación Empatía, Amor, Lecciones, Acción, que significa empatía, amor, lecciones y acción. La organización sin fines de lucro apoya a personas afectadas por la violencia, enfermedades mentales y el sistema de justicia penal. Una cosa es segura, aunque la vida de Ella pudo haber sido trágicamente interrumpida por un hermano en quien confiaba infinitamente, su legado perdurará por muchos, muchos años por venir. Muchas gracias a todos por ver. Si te gusta este video, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Si disfrutaste esta historia de crimen real, suscríbete y comparte el video para ver más contenido similar. Para apoyar el canal, deja un comentario abajo. Cualquiera sirve. Realmente ayuda mucho más al canal de lo que puedes imaginar. También puedes conseguir una taza de historias de crímenes reales en TykeNuts.com. Soy TyNuts. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.